días. Allí vamos a hacerlo en Romanos el capítulo 4. Vamos a leer del verso 18 en adelante. Romanos capítulo 4 del verso 18 en adelante. Yo voy a leerlo, usted va a confirmar allí y vamos a meditar en la palabra de Dios bajo ese lema: convencidos, convencidos. ¿Cuántos estamos convencidos acá? Aleluya, gloria sea a Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas generaciones, de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Plenamente convencidos. Y estamos aquí convencidos de quién es nuestro Dios, ¿cierto que sí? Dando gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento? Convencidos. Y yo le agregaría una parte: convencidos de lo que Dios hizo, convencidos de lo que Dios hace y convencidos de lo que Dios hará. Esa debe ser nuestra convicción. Y usted me preguntará, ¿qué será eso de convicción o de estar convencido? Y pues yo le pudiera preguntar a alguien, cuando hablamos de estar convencido o de convencer, habla de incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. Probar algo de manera que racionalmente no se pueda negar. Eso habla el diccionario de la Real Academia Española, donde cuando se define la palabra convencido. Y yo pudiera preguntarle a alguien aquí, ¿cuál considera usted o de quién está usted convencido que es el mejor equipo de fútbol de este país? Oiga, por allá dijeron unos nombres y quizás hubieran otros por acá que dijeran otros nombres. Alguno dirá por allá del equipo de por allá de los lados del norte, por allá Barranquilla, y alguno dirá hasta algunos mencionado tu papá y no sé qué, y en fin. Pudiéramos decir la pregunta a alguien: ¿cuál es o considera usted que es el mejor o la mejor marca de carros? Alguno dirá una marca, otro se irá por otro lado, y cada uno tendrá sus razones. Cada uno quizás se basará en experiencias, en lo que ha escuchado, en lo que ha visto o en lo que le ha tocado vivir directamente, ¿cierto? Pudiéramos decir también o preguntar: ¿cuál es la mejor comida? Y habrá quien diga: la mejor comida es este plato. Por allí yo desde acá alcanzo a ver algunos, hasta la persona que al lado le dijeron, alguno le diría los frijolitos, algo otro diría el sancocho, algo otro diría la changua, en fin. Y no falta quien dice quizás el arrocito con huevo también. Ese es el mejor, ¿cierto? Entonces, pudiéramos, y cada uno lo dirá dentro de sí con esa convicción y con esa seguridad y con ese ánimo que dice: no, yo y peleo por eso y estoy seguro, y contra quien sea yo me paro enfrente y lo voy a decir porque yo estoy convencido de eso. ¿Cierto que sí? Y pudiéramos preguntar una cantidad de cosas.
de gustos, de temas de cuál es la mejor ropa, cuál es la mejor marca, en fin, una cantidad de cosas. Y cada uno tendrá su apreciación y seguramente lo va a decir: es que yo estoy convencido por esto y esto y esto y esto. ¿Cierto que sí? Cuando hablamos de convencido, de convencer, hay algunos sinónimos que encontraba yo y habla de persuadir, inducir, seducir, atraer, captar y fascinar. La palabra convencer viene del latín convincere y significa conseguir con razones o argumentos que una persona haga una cosa o cambie de parecer. Convencer a alguien, y de eso se trata, con argumentos, conseguir que una persona haga algo o cambie de parecer. Y pues si usted quiere decirle a alguien que X o Y cosa, decir que el carro, la marca de carro X o Y es mejor que la que él considera, pues usted debe demostrarle con argumentos por qué lo está diciendo. Alguien dirá: es que el iPhone es mejor que el otro tipo de celular, y por esto y esto y esto yo lo digo, ¿cierto que sí? Y alguien dirá: no, es que yo he tenido compañeros que están cerrados totalmente y dicen: yo me quedo con este, y por encima de lo que sea le peleo al que sea, y así me traiga y así me diga. Y eso pasa siempre, convencido con argumentos de algo. Sus componentes léxicos son el prefijo con, que significa junto o todo, y vincere, que significa vencer. Entonces es de ahí donde dice conseguir con razones o argumentos que una persona haga una cosa o cambie de parecer. Significa, dentro del tema bíblico y el tema espiritual, significa estar agarrado de las promesas de Dios cuando no hay evidencia física de que sus promesas se estén cumpliendo. Significa, y a eso me lleva a la definición que me muestra la Biblia, la palabra de Dios, allí en Romanos, en Efesios, acerca de lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar convencido de que algo no se ve. Y ahorita, cuando estábamos iniciando y el hermano Andrés le dijo a Alex que pasara a este lugar, oramos creyendo, y el hermano lo decía, el hermano Freddy, y yo ahí mismo me fui a ese momento del cual ya todos ustedes conocen. Un día aquí, 140 kilómetros por allá, estaba yo sufriendo un paro cardiorrespiratorio en una clínica después de un accidente muy demasiado fuerte, y aquí toda la iglesia oró. Aún los niños de escuela dominical se bajaron desde allá arriba y oraron. Y después de estar muerto durante 5 minutos que ya llevaba, Dios me devolvió la vida nuevamente. Y a pesar de que los médicos decían: no hay nada que hacer por él seguramente se va a morir, le decían a mi familia, le damos si mucho 24 horas, decían todos los días. Y después de que empezó a haber recuperación, empezaron a decir: va a quedar en silla de ruedas, va a quedar parapléjico. Pero una cosa es la que dice los hombres y la ciencia y todo, pero nosotros estamos convencidos de quién es el Dios que tenemos, de quién es el Dios que nos ayuda y de quién es el Dios que nos guarda. Y una vez más lo acabamos de ver. Estábamos orando desde acá, y cuando él lo dijo, yo también pensé de esa manera: Señor, levanto mis manos y clamo a ti por el papá de mi hermano Alex, que está allí en una clínica, pero tú eres el que desde aquí, haciendo oración, puedes allá levantarlo de inmediato. Y no pasaron 5 minutos y llegó Alex y dijo:
ya le dieron de alta a mi papá, y que de los exámenes que le habían hecho dijeron que no tenía nada. Es el Dios que tú y yo tenemos, es el Dios del que tú y yo debemos estar convencidos de que aunque no veamos las cosas, Él tiene todo el poder para actuar en medio de la debilidad, en medio de la enfermedad, en medio de lo que sea. Significa confiar en que Jesús, que Él puede hacer, y que Él puede mantener mi tranquilidad, y que Él puede mantener mi paz, y que Él puede mantener el gozo aún del panorama, cuando no se vea el panorama tranquilo, aunque se vea que todo quizás es oscuro. Podemos estar seguros y tranquilos y confiados de que Él es nuestro Dios y que Él va a actuar en medio de todo eso. La convicción es la primera etapa del arrepentimiento. Aunque la palabra convicción no se usa en algunas versiones bíblicas, y estudiando acerca de esto encontré que realmente la palabra convicción en la versión Reina Valera de 1960 aparece solo 2 veces como convencidos, pero en la versión internacional, la nueva versión internacional, aparece alrededor de 18, 19 veces, y donde hace siempre referencia a lo que es la fe. Y vuelvo y repito, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En ambos testamentos dan muchas ilustraciones de estas experiencias. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, podemos ver que una de las cosas de que lo que les hablaba de que es la primera etapa del arrepentimiento, la vemos allí en el Salmo número 51, donde nos habla acerca de esa convicción que tenía David en aquel momento, que se pudo dar cuenta de que él había pecado. En el Salmo 51 habla de lo que es en el momento pasado, el momento que tuvo el rey David después de estar con el profeta Natán, donde él se dio cuenta del pecado grande que había cometido y empezó a entrar y a hablar, y entonces es allí donde empieza a decir: contra ti solo he pecado y he cometido delante de ti. Y es donde empieza un clamor y un ruego delante de Dios para que le perdone, para que le ayude, convencido de que había cometido un error, de que se había equivocado, de que había pecado, pero que tenía el Dios que perdona, el Dios grande que restaura, el Dios grande que puede hacer grandes milagros. Es allí donde vemos entonces cómo se eleva una plegaria de arrepentimiento y una plegaria pidiendo purificación delante de Dios. Dice exactamente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ese es el Dios que tú y yo tenemos, un Dios que podemos confiar en Él. En el Nuevo Testamento también hay un pasaje central en San Juan 16 del verso 7 al 11, donde habla: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, porque por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este pueblo ha sido ya juzgado. El escritor también en Hebreos habla en el capítulo 11, el verso número 1, acerca de lo que es la fe, la convicción. Allí vemos en Hebreos 11 un relato, y en algunas ocasiones yo he predicado acerca de eso, de lo que es la fe. Hay 2 palabras griegas en la traducción de lo que es la convicción, y en este texto precisamente, y cuando hablamos de esas 2 palabras griegas, sabemos que lo que es la Biblia fue escrita en hebreo y en griego,
Y esas palabras precisamente donde habla acerca de convicción, en el texto que hablábamos, se usa la palabra elecchos, que tiene que ver con la presentación de las pruebas de la veracidad de algo. Y por eso les decía ahorita que convicción significa dar fe de que algo es verdadero por medio de argumentos, por medio de pruebas, por medio de cosas que se puedan constatar. También entonces, en otras palabras, la convicción piensa o se define como la evidencia. No es algo sin sentido o una idea o algo que no tenga función, sino que es una creencia difícil de ganar. La verdadera convicción requiere fe en algún hecho o verdad. Para estar convencido de que algo es real, de que algo es verdad, se requiere la fe en algo, en un hecho o en una verdad. La convicción es pensar o ver las verdades imperceptibles de Dios, pero no es solo ver, es confiar en que ese Dios grande y poderoso que tú y yo adoramos es el responsable de todas esas cosas. La otra palabra que define también como convicción que se usa allí en la Biblia es la palabra pragma, y si viene de la palabra pragmático, que significa acción. Es generalmente algo es algo en lo que uno está involucrado. La convicción requiere hacer algo, actos de convicción. Al juntar las dos palabras, el significado de la convicción ahí es donde se llena. La convicción es pensar, actuar sobre una verdad. En nuestro caso, verdades sobre Dios. No es suficiente tener una gran teología. No es suficiente tener un gran estudio. No es suficiente quizás que nos volvamos de pronto analíticos y estudiosos en la profundidad de la Biblia, pero no creer en ella. Ahí no estamos haciendo lo suficiente. Es necesario estudiar, buscar de Dios, pero también creer en Dios y actuar por medio de la fe. Ese actuar es hacer cosas como las que hacemos, de que cuando quizás tenemos una enfermedad, que quizás cuando tenemos un problema, que quizás cuando tenemos una dificultad, vamos a los pies del Maestro y nos postramos allí delante de Él para decirle: aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi ser. Muchas veces nos dedicamos simplemente a pensar que hay una solución más allá de lo que podemos nosotros tener a nuestra mano, que es al Dios grande y poderoso. Tú y yo a veces nos vamos quizás antes de ir donde el médico, y no niego de que vamos y debemos ir donde los médicos, pero cada que yo voy a ir donde un médico, yo le digo a mi Dios: Señor, voy creyendo en que tú eres quien tiene el poder para actuar aún por medio de esas manos. En la Biblia podemos encontrar muchos casos de hombres y mujeres que estaban convencidos totalmente por Dios. Y cuando hablamos de estar convencido, hablamos entonces, por ejemplo, de Abraham, un hombre que por fe, por convicción propia, creyó en Dios. Y lo leíamos ahorita allí donde estábamos leyendo en el capítulo inicial. Un hombre que creyó en las promesas de Dios, de que iba a ser padre de muchas generaciones. Y lo decía allí en ese texto que leíamos, aún cuando ya tenía más de 100 años. Aún cuando su esposa era estéril, él siguió creyendo en Dios. Aún cuando no se veía quizás una opción, él seguía creyendo en Dios. Y si vamos a la lógica, un hombre de 100 años con su esposa, quizás también casi muy similar en su edad, que ya había cerrado edad, como se dice,
Pensar en que esa mujer pudiera tener un hijo a esa edad era ilógico, era algo impensable, era algo que no tenía por qué definirse de esa manera. Pero aún así, él siguió pensando en eso. Y aún más allá, después de que tuvo su hijo, aquella mujer, un día Dios decidió probar esa fe de aquel hombre, esa convicción que había en él, y le dijo que debía ir por allá al monte a sacrificar a ese hijo, al único hijo que él tenía. Y él lo hizo y se fue y tomó aún el cuchillo en su mano para hacer el sacrificio en aquel momento, porque él estaba seguro de que si él, obedeciendo la orden que Dios le daba, clavaba el cuchillo para sacrificar a su hijo, él estaba seguro que el Dios que le había dado ese hijo podía levantarlo aún desde ese momento, en aquel instante. Y en eso consiste, y en eso debe consistir nuestra fe, en que aun cuando no veamos en el panorama, aun cuando no veamos nada, nuestra convicción debe ser tal de que vayamos más allá y pensemos en que Dios es quien puede ayudarnos. También encontramos en la Biblia los 3 amigos de Daniel. ¿Y quién me recuerda cuáles son esos 3 amigos de Daniel? ¿Y cuál era la convicción que ellos tenían? Exacto, ellos tomaron una decisión hasta tal punto que decidieron no contaminarse. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron un momento. Allí en Daniel 3, el verso 16, hay un texto que siempre me ha parecido muy bonito y dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Cuando el rey Nabucodonosor les preguntó de que si estaban dispuestos a cumplir la orden que él ya había dado, y dicen ellos: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Puede librarnos del horno de fuego. Y todos sabemos que la Biblia nos muestra cómo aquellos hombres fueron echados allí en aquel horno de fuego, y ni siquiera sus ropas salieron oliendo a quemado de aquel lugar. Cuando aún los hombres, que cuando los tiraron, cuando se acercaron a la puerta para echarlos allí en aquel horno, inmediatamente ardieron y de inmediatamente se quemaron. Los que estuvieron allí adentro de aquel horno no sufrieron ningún daño, ni un solo cabello de sus cabezas se quemó. Pero porque ellos confiaban y tenían la convicción de quién era el Dios que ellos tenían, y por eso le dijeron: aún nuestro Dios tiene el poder para librarnos aún de tu mano, oh rey. Daniel también sabemos que fue librado del horno de fuego, del foso de los leones, perdón. Y mi Dios entonces envió su ángel, dice que envió su ángel, quien cerró la boca de los leones para que ellos no le hicieran daño a él. Y sabemos cómo pasó toda esta historia, que la leemos allí en Daniel, el capítulo 6, del verso 1 al verso 11. Y el ángel de Jehová cerró la boca de los leones para que no le hiciesen daño, y no fue hallado, él fue hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, le decía Daniel a él en el momento en que el rey en la mañana fue a buscarlo para preguntar, para mirar a ver qué había pasado con Daniel. Fue para buscarlo, y en ese momento le dijo que no había sufrido ningún daño, porque el Dios que estaba con él había enviado su ángel para cerrar la boca de esos leones.
También vemos en el Nuevo Testamento un centurión. Recordamos la historia del centurión. Entrando Jesús en Capernaum, hubo un centurión que se acercó allí donde él, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión, convencido de lo que estaba haciendo y de a quién estaba yendo y con quién estaba hablando, y le dijo: yo no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y digo al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Inmediatamente le dijo: ve, que tu siervo está sano. Nosotros ahorita declaramos sanidad de este lugar, desde este lugar, y allá en el hospital ya estaba obrando nuestro Dios, y ese es el Dios que nosotros tenemos. La Biblia nos habla también de una mujer enferma que con el flujo de sangre, que llevaba 12 años con aquella enfermedad. Ella tenía tal fe y estaba convencida que tan solo con tocar el manto de Dios iba a ser sana en aquel mismo instante. Y todos sabemos que buscó, se arrastró, buscó la forma de ir hasta aquel lugar. Y cuando llegó y tocó, resulta de que inmediatamente Jesús reaccionó y le dijo: alguien me ha tocado. Y le preguntaron: pero ¿por qué dices esto si todo el mundo te aprieta, te prisiona, te hace una cantidad de cosas? ¿Por qué estás diciendo: alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí? Y pudiéramos hablar una cantidad de historias que nos habla la Biblia: la mujer cananea, el ciego Bartimeo, el carcelero de Filipos. Pudiéramos hablar de Loida, de Eunice, de Timoteo, de Pablo y de una cantidad de hombres en la Biblia, que cada uno de ellos pudo vivir experiencias convencido y convenciéndose de que tenía el Dios grande y poderoso, que actuaba en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de lo que podía ser incierto. Cada uno de ellos creyó en que tenía y contaba con el Dios grande y poderoso. Ahorita cuando iniciaba, yo les decía: convencido del Dios grande y poderoso, convencido de lo que Él hizo, de lo que Él hace y de lo que Él hará. Él ha hecho grandes cosas con nosotros. Y yo le voy a invitar para que cierre allí sus ojos y comience usted a pensar cuáles son aquellas cosas que lo tienen convencido a usted de que cuenta con el Dios grande y poderoso. ¿De dónde lo ha sacado Dios? ¿Cuántas veces quizás has estado enfermo y quizás donde nadie te ha visto, allí en tu casa, en tu cama, quizás con un dolor insoportable, has clamado a Dios y has podido ver la mano de Dios ayudándote? ¿Cuántas veces quizás en nuestras casas en algún momento llegamos a tener necesidad de que quizás no había un plato de comida y quizás pensamos: ¿cómo voy a hacer yo para llevar el alimento a mi casa? ¿Y cuántas veces el Dios que tú y yo tenemos nos ha convencido de que Él es el Dios que provee? Que hemos podido llegar y hemos podido ver cómo Dios se encarga
aún sin un peso en nuestros bolsillos, de permitirnos comer los mejores manjares, porque es Él quien nos sostiene. ¿Cuántas veces quizás hemos tenido deudas, hemos tenido una cantidad de situaciones en las cuales no hemos visto salida? Pero cuántas veces hemos llegado a través de este pasillo aquí a ese altar y le hemos clamado a Dios y le hemos dicho: Señor, yo sé que tú eres el Dios que provee, yo sé que tú eres el Dios que sustenta, yo sé que tú eres el Dios que sana, yo sé que tú eres el Dios que abraza, que da consuelo. ¿Cuántas veces hemos perdido quizás un familiar y sentimos que quizás, a pesar de que muchos nos rodean y nos dan de su abrazo y nos ayudan y nos dan unas palabras, quizás seguimos sintiendo ese vacío, ese dolor? Pero cuántas veces hemos venido a los brazos de Dios y le hemos pedido a Dios: abrázame con tu amor, abrázame con tu misericordia, abrázame con tu bondad. Yo me ponía a pensar en todo eso y recordaba una anécdota que alguna vez leí, y es el poder del amor. Le voy a leer esto. Dice: el sargento, acabada la paciencia, condujo ante el coronel al soldado terco y rebelde para que sufriera o fuera merecedor de una disciplina. Y le dice: mi coronel, explico, ya lo he probado todo, no sé qué más hacer con él. Todo, ¿de veras? Mi coronel, todo, desde el calabozo a los bofetones, pérdida de permiso, todo lo he intentado. Y le dice el coronel: ¿has probado el amor? ¿El amor?, preguntó extrañado el pobre sargento, como si escuchase la mayor tontería. El amor, contesta el coronel. Luego, saliendo detrás de la mesa, se puso al lado del soldado, le pasó el brazo por los hombros, le apretó contra sí y le habló con bondad. El soldado, extrañado y turbado, acabó por bajar la cabeza avergonzado, mientras las lágrimas salían de sus ojos, y temblorosa la voz confesó: mi coronel, he sido malo, ahora lo veo, pero no voy a hacerlo más. Recordando su bondad y sus palabras. El poder del amor es tal que cuando todo otro poder fracasa, el amor puede obtener la victoria. Dios mismo, el Dios de toda sabiduría, cuando quizás por la ley tú y yo estábamos condenados nada más que a la muerte, Él hizo uso de esta misma ley. Quizás tú y yo en muchísimas ocasiones nos hemos comportado como ese soldado que lo único que merecía era castigo tras castigo. Y yo me ponía a pensar en esto: ¿cuántas veces quizás lo único que nosotros merecemos es el castigo y el dolor, porque no nos hemos comportado de la mejor manera? Aun cuando Dios nos ha dado de su amor, de su misericordia, de su bondad, hemos cometido errores y nos hemos equivocado. Pero cuando nos acercamos a Dios, Él hace lo que hizo el coronel con aquel soldado, y lo coge y le extiende su brazo, lo agarra y lo lleva hacia Él. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es el Dios del que yo estoy convencido
que nunca me va a dejar, nunca me va a abandonar. Ese es el Dios que yo he podido ver, que aún en las pruebas más difíciles, más duras, Él ha estado allí conmigo. Y quizás yo le he dicho: Señor, ¿por qué está pasando esto? Pero Él simplemente llega y me abraza con ese amor, con esa paz que solo Él sabe dar. Yo no sé, y le voy a pedir a usted que se ponga en pie. Yo no conozco el problema que quizás tú tengas el día de hoy. Yo no conozco quizás qué dolor te aqueja. Yo no sé si quizás te han dicho que tienes una enfermedad. Yo no sé si quizás en tu casa, a razón de que no tienes empleo, no hay nada en la alacena tuya en esta noche. Yo no lo sé, pero sí te quiero decir algo: de que yo estoy convencido que tengo al Dios grande y poderoso. Y yo quiero invitar a ese alguien que tiene un problema, que tiene una dificultad, aquel que de pronto su familiar está quizás desahuciado por los médicos. Yo quiero invitar a aquel que quizás no tiene empleo y que está pasando por una situación difícil. Quiero invitar a ese alguien a que en un acto de fe pase aquí adelante y le diga a Dios: estoy convencido que aunque no tengo empleo, aunque tengo necesidad, aunque estoy enfermo, aunque tengo esta dificultad, aunque tengo este problema, aunque quizás mi familia, aún mi familia me ha dejado, estoy convencido que tú eres el Dios que sabe darme ese abrazo especial. Querido amigo, querida amiga, aquí está el Dios que aunque tu familia te haya dado la espalda, aunque quizás los demás y los que quizás en algún momento fueron tus amigos de parranda, de una cantidad de cosas, hoy en día ni te quieren ver, porque quizás estás en un problema y ni siquiera quieren ayudarte. Aquí está el Dios que está con sus brazos abiertos, esperando a que tú pases a este lugar y le digas: aquí estoy. Yo quiero hacerle un reto a alguien que quiera conocer y convencerse de que ese Dios es grande y que puede actuar en su vida. Yo quiero invitar a alguien que quiera sentir en su corazón y quiera poder probar ese abrazo que solo Dios sabe dar, a que clame a Él y le diga: Dios, aquí está mi vida, aquí está mi ser. Aunque el panorama no sea el mejor, aquí estoy yo creyendo en que tú tienes todo el poder. Vimos una cantidad de casos. Aún sabemos que muchos de los que estamos acá nos pudimos dar cuenta de que tenemos el Dios grande y poderoso que actúa en medio de la necesidad y del problema. Vamos a orar. Vamos a clamar a Dios y yo le voy a pedir al hermano Freddy que sea él quien pase y nos ayude a hacer esta oración, creyendo en que Dios es el que nos ayuda, convencidos. Y qué bueno que el día de hoy salgamos siempre convencidos de que Dios está de nuestro lado. Andrés me decía algo ahorita: Duber, vos sos un convencido. Y yo le dije: sí, yo estoy convencido de que Dios está conmigo. Yo soy convencido de que Dios me ha ayudado. Yo soy convencido que Dios, aun cuando no he visto otra salida, Él me ha mostrado el camino para poder andar y para poder caminar. Vamos a orar en el nombre de Jesús.